bien, sean bienvenidos a una clase más de ciencias sociales para el grado de séptimo. Vamos a continuar con nuestro tema sobre los continentes del planeta y hoy vamos a estudiar algunas características estas grandes extensiones de tierra tienen, ¿verdad? Recordemos que pues todas las partes del mundo se van a distinguir, ya sea por su geografía, por su gente o por algunos otros aspectos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar este pequeño conteo de los continentes con el continente asiático. El continente asiático es el continente más grande que existe en el planeta, ¿verdad? La mayor porción de tierra está en este continente, ¿verdad? Este territorio está pues sobre un montón de placas tectónicas, algo muy similar a lo que pasa con Guatemala, ¿verdad? Y por eso es que a veces sentimos terremotos o se escucha la alarma sobre algún temblor, ¿verdad? Porque estamos posicionados sobre muchas placas tectónicas o varias placas tectónicas que eso ocasionan que hayan temblores. Pues lo mismo pasa con Asia. Es muy frecuente escuchar de terremotos o tsunamis, que son terremotos en áreas donde hay solo agua, ¿verdad? Esta es una característica geográfica, más que todo geológica, del continente asiático. Otro de los aspectos que tenemos que mencionar es que el punto más alto en el planeta se encuentra en Asia y es el monte Everest, ¿verdad? Hay que también ponerle atención a eso. Y si ustedes tienen interés también de leer un poco, pues ya saben, pueden investigar sobre el punto más alto del mundo, que es el Everest. Asia está conformada de 45 países, ¿verdad? Países como por ejemplo Corea del Norte, Filipinas, China, Japón, ¿verdad? Son países que pertenecen al continente asiático. Otra de las características demográficas de este continente es que es uno de los continentes más poblados del planeta, ¿verdad? Hay muchos habitantes en algunas de las ciudades de los países asiáticos. Esas son algunas características, son 4. Dentro del ejercicio de esta semana hay que investigar un poquito o hay que leer algunas otras características no solo de Asia, sino que de todos los demás continentes. Entonces vamos a pasar con el continente americano. Muy bien, vamos a continuar con el continente americano. Lo primero que tenemos que saber que es el segundo continente más grande del mundo. Este continente no solo corresponde, por ejemplo, a las divisiones de los 6 continentes, sino que él mismo está dividido en 4. América del Norte, América del Centro, América del Sur y la también conocida América Insular, que son todas las islas que pertenecen a esta parte de este continente, ¿verdad? Hay un dato muy curioso: la mayoría de estas islas todavía dependen de algún otro país, ¿verdad? Por ejemplo, Puerto Rico es un estado de Estados Unidos, pero está en América Insular, ¿verdad? Es algo que también podrían incluir dentro de los datos que se les pide para poder trabajarlos en la hoja de trabajo de esta semana. Entonces está dividido en 4. Cuenta con 35 países, ¿verdad? Toda la región de América está dividida en 35 países. Otro de los datos que también son importantes mencionar es que América es un continente que tiene límites con el polo norte y el polo sur, ¿verdad? Es demasiado grande, ¿verdad? Pero no tan grande como Asia. Recuérdense de eso. Otra de las cuestiones que tenemos que mencionar es que aquí ya en la cuestión de los índices de desarrollo humano, ¿verdad? Por ejemplo, la pobreza, educación, trabajo o desempleo, que sería la contraparte. América tiene algunos países que están en el ranking mundial de países en pobreza, ¿verdad? O en pobreza extrema. Entonces, América ya cuenta con algunos países que tienen problemas socioeconómicos. Es otro de los datos demográficos que tenemos que tomar en cuenta. Como les repito, acá solo estoy mencionando algunos y ya
como tarea pues les va a quedar poder investigar algunos otros datos. Vamos a pasar con el siguiente continente, que sería el continente africano. Vamos a continuar con el continente africano, que hay que mencionar que es el tercer continente más grande del mundo. Tiene una curiosidad, a pesar de estar rodeado de mares y de océanos, sus límites son muy rectilíneos y eso no permite que tenga muchos kilómetros de costa, entonces tiene muy pocos kilómetros de costa. El continente africano se compone aproximadamente de 53 países, ¿verdad? De los cuales la mayoría o muchos de estos están con los índices de desarrollo humano muy bajos, ¿verdad? Tienen muchos problemas socioeconómicos, ¿verdad? Pues ya saben, hay algunos datos que pues, no son ninguna sorpresa o no son datos que estén por ahí ocultos, sino que son datos que están a la vista de cualquiera. Y África ha sido afectada por problemas de salud y problemas relacionados con, por ejemplo, la mortalidad infantil, la desnutrición, la escasez de agua. Es una región que la mayor parte de sus tierras pues son muy secas, ¿verdad? Esto no quiere decir que todo África sea así, sino que hay algunas regiones que sí están muy afectadas por sequías que son muy extensas, son muy grandes, pero también existen lugares que con un crecimiento de la vida y de la fauna muy óptimas, ¿verdad? Podemos ver en algunos documentales en televisión o en internet de la sabana africana, ¿verdad? Que es es un lugar muy rico en fauna y en flora. Entonces, algunos países sí están muy afectados por problemas socioeconómicos, pero también existen países que las condiciones son óptimas para poder producir o para poder sustentar a las personas. El siguiente continente que vamos a analizar va a ser el continente europeo, así que voy a escribir las características y continuamos. Muy bien, el continente europeo es un continente relativamente pequeño, pero a pesar de eso está dividido en 49 países. Geográficamente, Europa se puede dividir en dos partes. Toda la parte del norte de Europa es una parte que tiene más llanuras, ¿verdad? Que es un poco más plana. También es una parte de Europa que experimenta un invierno nevado, ¿verdad? Que se pueden llegar a congelar algunas regiones del norte de Europa. Y la segunda parte, que sería la parte del sur, que es una región un poco más montañosa, con laderas o montañas un poco más altas. Eso hay que tomarlo en cuenta, es una de sus características geográficas. También Europa es un espacio, o la mayoría de los países de este continente están ubicados en los mejores puestos en cuanto a los indicadores de desarrollo, ¿verdad? Y esto es algo que tal vez vamos a estudiar un poco más adelante en otra clase, en donde podamos entender por qué existen países que tienen un poco más de comodidades, por así decirlo, o en cuanto a la cuestión de cómo es que viven, la realidad económica de estos países, pues vamos a platicarlo un poco más adelante, ¿verdad? Por el momento quiero que se queden con este aspecto, ¿verdad? Que Europa, los países europeos, o la mayoría de los países europeos, están siempre arriba de las listas en cuanto a las cuestiones, por ejemplo, de empleo, de la cuestión de paga, ¿verdad? Cuánto es que se paga o cuánto es que se gana por un trabajo, los índices también de educación. La mayoría de personas en Europa pues tienen acceso a la educación. También en la cuestión de desnutrición o de pobreza, pues tienen números en verde, ¿verdad? No son números rojos, no son números que tienen que alarmarnos. Pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Por el momento quédense con estos datos. El siguiente continente que vamos a desglosar va a ser
el continente de Oceanía. Muy bien, el continente de Oceanía es el continente más pequeño del mundo, y la mayor cantidad de los países que conforman este continente son islas, ¿verdad? Son pequeñas porciones de tierra rodeadas de agua. Pero hay una peculiaridad. El 80% de Oceanía está conformada solo por la nación de Australia. El resto son porciones de tierra muy pequeñitas, y yo creo que lo podemos experimentar o podemos corroborar eso en la página que les dejé en uno de los primeros ejercicios. Aquella página donde podemos mover los países de perdón, los países del mundo, ¿verdad? Y comprobar su tamaño con relación a otros países. Entonces, esto es algo muy curioso. Australia forma aproximadamente el 80% de todo el continente de Oceanía. Está conformada por 14 países, ¿verdad? Ahí ya nos podemos dar cuenta de que sí, efectivamente es uno de los continentes más pequeños. También cabe resaltar que muchos de estos países están en condiciones también no muy favorables, ¿verdad? Australia es uno de los pocos que se salva en cuanto a los índices de desarrollo humano, así que es algo que también tenemos que anotar como curiosidad. El último continente que nos queda es la Antártida. Muy bien, para finalizar tenemos el continente de la Antártida, que es esta gran porción de agua congelada, que efectivamente debajo de todo ese hielo existe una masa de tierra, pero está cubierta en su totalidad de hielo. Entonces esta parte enorme de hielo que conocemos como la Antártida contiene aproximadamente el 90% de los glaciares de nuestro mundo, de nuestro planeta. Eso quiere decir que el 90% del agua dulce que existe en el mundo está congelada en Antártida. Eso es algo muy curioso que tenemos que también considerar. Recuérdense que solo aproximadamente el 3% de todo el agua que existe en el mundo es agua dulce, agua que podemos ingerir fácilmente. Ahora ya existen pues sistemas para poder tratar el agua salada y convertirla en agua dulce, pero el agua dulce natural existe en nuestro planeta solo en un porcentaje no mayor del 3%, y el 90% de ese 3% está congelado en los glaciares de la Antártida. Existe fauna que vive en Antártida, ¿verdad? Hay muchas especies que viven en esta región del mundo, y hasta hace algunos años se creía que no habían personas que vivieran ahí. Efectivamente no hay personas que viven ahí, pero últimamente muchas naciones del mundo, muchos países han mandado investigadores a la Antártida. Un total de 27 naciones han mandado personas a explorar y a estudiar también esta región del mundo, que es muy peculiar, ¿verdad? Las condiciones efectivamente no son las ideales para poder vivir, pero existen algunas personas que pues se aventuran y pueden llegar a traer mucha información que al final nos puede nutrir a nosotros en conocimiento. Y pues han habido aproximadamente 27 naciones que han pisado ya la Antártida. Este pequeño ejercicio que les traje hoy en este video, ustedes también lo tienen que volver a realizar. Claro, pueden tomar en cuenta los puntos que yo ya les mencioné en el video, pero les recomiendo que busquen más, ¿verdad? Pueden buscarlo en un libro, en alguna revista, en algunos documentales en la TV o en internet, ¿verdad? Que es como la herramienta más común que tenemos ahora. Entonces vamos a realizar el ejercicio que tenemos en nuestra hoja de trabajo, y ya saben que pueden ver el video las veces que quieran, y si en algún momento hay alguna duda de algo que se dijo acá en el video, pues ya saben que me pueden escribir, y pues estamos en comunicación y vamos a seguir trabajando en esta modalidad. Espero que lo estén también disfrutando, es una experiencia nueva. Y solo lo último que quedaría decirles es que por favor se estén en casa, y pues
nada, disfrutando también de familia y haciendo nuestras tareas. Nos vemos en la próxima clase.